Saludos nuevamente, aquí estamos otra vez. Saludos a todas y a todos, como siempre, con el gusto de siempre. Es el video número 5 y que vamos a hablar en esta ocasión sobre la esencia de la lengua náhuatl. ¿Por qué le llamo esencia? Porque me parece que la lengua, todas las lenguas, tienen una razón de ser. Y me parece que la razón de ser de una lengua es formarnos, es ser lo que de algún modo nos va formando la lengua, nos va haciendo personas. Y que muchas veces nosotros no somos conscientes de ello, simplemente enunciamos, nos comunicamos, nos decimos cosas. A veces decimos que nos decimos hasta groserías. Y según sea la intención de emitir palabras o frases, oraciones o leer. Pero la lengua es mucho más importante que lo que parece ser. Entonces, en principio, la lengua se forma o se construye, se habla desde el contexto. O sea, esto es muy importante porque si uno no entiende que la lengua es contextual, o sea, tiene un territorio, por decirlo así, entonces es muy difícil que uno llegue a percibir que hay esa diversidad de lenguas, diversidad de expresiones, que la lengua evoluciona, pero en cada región, en cada pueblo, la lengua a veces no evoluciona igual. Entonces la lengua, en principio, empezando por los nombres, todo lo que tiene nombre, lo que nosotros conocemos, es lo que a nuestro alrededor está, es decir, como la tierra misma y todo lo que contiene, animales, plantas, hacia arriba, el cielo, la luna, las estrellas, lo que tenemos nosotros como personas, como familia, o sea, lo que socialmente encontramos, casas, comunidades, también incluye, por supuesto, el trabajo, estas relaciones que se dan. Entonces, los nombres, por supuesto, si no es lo que existe en la comunidad, difícilmente puede encontrarse nombres tal cual. Y eso yo creo que después lo vamos a platicar, que hay muchas palabras ahorita que seguramente se han ido incorporando a la lengua náhuatl que no son propiamente de la lengua náhuatl. Pero vamos a hablar de la esencia de la palabra, de las palabras o de las frases. Y aquí quiero poner un poco de mayor atención. La ocasión pasada hablábamos de palabras como tlayi, como awi, de tata, nana. Esas son palabras que tienen mucho significado, mucho. No es lo mismo decir desde el contexto, del contexto indígena, la palabra papá, que a veces ya no se dice papá, se dice papi o otro nombre que nosotros le queramos poner. En el contexto indígena no, o sea, es tata. Y de ahí se deriva la palabra sistata y nana, de ahí cisnana como abuela, sistata como abuelo, y tiene otras variantes. Y esas dos palabras tienen mucho significado y respeto. Esto quiere decir que la palabra tata o nana no se gritan. O sea, no se gritan en el sentido como lo hacemos a veces con el hermano o con el primo a veces, ¿no? No, esas palabras no. Se tienen que enunciar. Y aquí va la palabra, o lo que nosotros vamos a decirle, ¿no? El tono. Aguas con el tono. El tono dice mucho. La lengua indígena no es tanto como en el español, que hay que buscarle la palabra usted, que es de mayor respeto, que el tú, que es igualado. Para nosotros a lo mejor no existe la palabra de usted.
pero existen los tonos. Y el tono te va a decir con qué respeto le estás hablando. O si no le estás hablando con respeto. Entonces ahí la palabra tata no se puede gritar, ni nana tampoco, si es nana, si es tata. Y tampoco tlayi o awi. Entonces los tonos es importante. Cuando a alguien le dices shimosewi, como ya lo hemos tocado, yo le diría siéntate, siéntate. Pero fíjense, shimosewi tlayi, shimosewi nana, siéntate señor o tío. Shimosewi nana, siéntese, madre, siéntese, mamá. En el español le estoy diciendo siéntese, le estoy diciendo con respeto, pero el tono es lo significativo. Algunos dirían que el término shi es orden, es mandato y es que le estoy ordenando a que lo haga. No, no es lo mismo que yo le diga shimosewi a que yo le diga shimosewi. Es la misma palabra, pero el tono cambia. Y en el tono es el respeto. Entonces, también yo digo shitlacua, o sea, shitlacua, le estás diciendo que coma. A nadie le puedes ofrecer comida gritándole. Shitlacua. Shimusewi, shitlacua, come. ¿Sí? Esas son las palabras que yo diría que hay que encontrarle sentido. Aquí hay palabras en que tú no puedes gritar en la lengua indígena, lo tienes que decir con el tono adecuado. Porque muchas personas, y creo que la mayoría, percibe cuando es un tono amable, un tono agresivo, un tono de enojo, de enfado, y cuando es un tono de cortesía también. Entonces, shimosewi, shitlacua, pero además también decimos shihcuase tlaxcali, come una tortilla literalmente, pero la palabra se es come una tortilla, aunque así lo digamos. Pero nosotros, esa palabra se significa humildad. No es porque sea yo tacaño que por eso le estoy ofreciendo una tortilla. No, no es así. La mayoría de esas palabras se usan en el contexto incluso no indígena, pero eso quiere decir humildad. No es porque seas tacaño. Shihcuase tlaxcali, come una tortilla. Le estoy diciendo ven a comer. Y también en eso puedo decir otra palabra importante. Cuando uno dice, yo quiero que le des consejos, así decimos. Yo quiero que mi hijo le des consejos. En realidad, más bien lo que uno en el náhuatl diría, xixquezquetza. Nada más que ni quezquetza, cananechcaqui. Yo aunque le doy consejos, no me hace caso. Pero quezquetza significa como pararlo frecuentemente, enderezarlo. Y eso es lo que significa consejos. No hay una palabra literal, que a veces lo que queremos buscar es que sea literal. No, hay otras palabras que son de algún modo con más significado. Tal vez que algunos dirían más metafórico, pero esa es la esencia. Bueno, podríamos seguir otra parte. Yo dejaría la palabra tequitl. Tequitl. Vamos a ver esta palabra en la siguiente cápsula. Por lo tanto, no dejen de escuchar la siguiente cápsula, que vamos a seguir tratando como segunda parte, la esencia de la lengua náhuatl. Muchísimas gracias y nos estamos mirando.